Perfecto, entonces en este tercer ejercicio tenemos un recipiente rígido, o sea que su volumen, ya a partir de eso sabemos que su volumen no varía. Un recipiente rígido que contiene 2 kilogramos de nitrógeno a 25 grados Celsius y 550 kilopascales. Este recipiente está conectado a otro recipiente rígido que contiene 4 kilogramos de oxígeno a 25 grados y 150 kilopascales. Entonces se abre la válvula, ambos recipientes están conectados, ¿verdad? Los separa una válvula para que no se mezclen ambos gases. Se abre esa válvula que conecta los dos recipientes y se permite que ambos se mezclen. Si la temperatura final de la mezcla es de 25 grados Celsius, determine el volumen de cada recipiente y la presión final de la mezcla. ¿Ok? Entonces tenemos, este es el diagrama, ¿verdad? Que tenemos donde nos indica la cantidad de gramos, el puntero, la cantidad de gramos de nitrógeno, su temperatura y la presión, y la cantidad de gramos o de kilogramos de oxígeno, su temperatura y presión. Entonces, abrimos esta válvula y nos dicen que si la temperatura final de la mezcla sigue siendo de 25 grados Celsius, determina el volumen de cada recipiente y la presión final de dicha mezcla. ¿Ok? Entonces necesitamos calcular el volumen que ocupa 4 kilogramos de oxígeno bajo estas condiciones y el volumen que ocupa 2 kilogramos de nitrógeno bajo estas condiciones. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que se consideran ambos gases como gases ideales y la mezcla también es ideal. Vamos a considerar también que el volumen del recipiente va a ser igual al volumen del gas. El gas se distribuye uniformemente a lo largo de todo ese recipiente y vamos a utilizar también la ecuación del gas ideal en función de lo que conocemos, que en este caso pues puede ser el número de moles o la masa en este caso. Ok, muy bien. Entonces, podemos analizar el volumen de el nitrógeno. Si nosotros sabemos que P por V es igual a mRT, podemos despejar el volumen de ese nitrógeno. Igualmente para el oxígeno. Podemos despejar el volumen del oxígeno en función de la cantidad de masa, el R y la temperatura y la presión que las conocemos. Profe, ¿Sí? es que tenía una, digamos, esa fórmula, entonces se puede usar con masa o con número de moles y no afecta. Sí, correcto. Eso es en función de la información que tenemos acá, Ok, de la información del problema. Esto también la podemos reescribir como P por V es igual a nRT. Ok. Ahí nada más también hay que tener en cuenta las unidades de la constante del gas. Ok, entonces tenemos que de la tabla A2 sabemos el valor de quién, de la constante R para el nitrógeno y para el oxígeno. Entonces, como les decía, este valor ya está tabulado específicamente para estos gases que se mantienen de forma individual. Entonces, para el nitrógeno ya conocemos el valor R y para el oxígeno también. ¿Ok? Para la mezcla sí tendríamos que calcularlo. Muy bien. Entonces,
que era lo único que desconocíamos de la ecuación del gas ideal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos la masa que tenemos de nitrógeno, sabemos ahora la constante R del nitrógeno, sabemos la temperatura, la pasamos a la temperatura donde sea compatible con las unidades del CR que está tabulado, entonces la pasamos a temperatura absoluta en Kelvin, a los 25 le sumamos 273, tenemos 298 Kelvin y lo dividimos entre la presión total a la cual se encuentra el nitrógeno. Igualmente, para los 4 kilos de oxígeno lo multiplicamos por los, aquí son 0.25, aquí me equivoqué, 0.2598 por 298 dividido entre 150 kilopascales. ¿Ok? Tenemos entonces el cálculo del volumen inicial que tiene el nitrógeno de 0.322 metros cúbicos, ¿verdad? Aquí se van a cancelar y nos van a quedar las unidades de volumen. Y tenemos para el oxígeno 2.065 metros cúbicos que ocupa esa cantidad de kilogramos de oxígeno, 4 específicamente. ¿Ok? Y ahora podemos utilizar la regla de volúmenes aditivos, donde el volumen total, entonces, va a ser igual a la sumatoria de los volúmenes que ocupan dicha cantidad de masa de oxígeno y de nitrógeno. Por lo tanto, al sumarlos tenemos un volumen total de 2.386 metros cúbicos. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos el volumen total. Y pues ahora necesitamos calcular la presión de la mezcla, ¿verdad? ¿Cuál es la presión final de esa mezcla? Donde la presión final, pues la podemos ver también con la ecuación del gas ideal, pero utilizando esta vez el número de moles, donde podemos reescribir la ecuación del gas ideal de la mezcla, ¿verdad? Tomando en cuenta, ahora sí, no la masa de la mezcla, sino en este caso, pues unidad de volumen, el kilomol o el número de moles, ¿verdad? De toda esa mezcla. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que P por V de la mezcla es igual al número de moles de la mezcla por la constante universal, ya que es un gas ideal, o la mezcla la tomamos como un gas ideal, por la temperatura de la mezcla. ¿Ok? ¿Qué nos dicen que la temperatura de la mezcla eran 300 Kelvin, si no mal no recuerdo? Por ahí. ¿Ok? Profe, Sí, ¿y por qué ahí no se usa el R de la mezcla? porque estamos asumiendo de que la mezcla es un gas ideal. Entonces vamos a utilizar el R para no tener que ir a calcular el R de la mezcla. ¿Ok? Si el problema nos dice que no puede asumir que es un gas ideal, pues tendríamos que ir y hacer o realizar los pasos del ejercicio anterior para encontrar ese R de la mezcla, que sería esta R universal dividido entre la masa molar. Entonces habría que ir a encontrar la masa molar de la mezcla. Que la masa molar pues, estaba en función de la masa total. Habría que ir a encontrar la masa total, que la sabemos también,
entre el número de moles. Ok. Entonces son diferentes pasos que habríamos de completar en función de si asumimos o no ciertas cosas, que también pues para eso son los ejercicios, ¿verdad? Para ver en cuál podemos asumir, bueno, gas ideal, una mezcla también como un gas ideal, etcétera, etcétera. Entonces acá vamos a calcular el número de moles que tenemos de cada uno de esos dos elementos. En este caso para el nitrógeno tenemos la masa de el nitrógeno, 2 kilogramos, dividido entre la masa molar del nitrógeno, que recordemos que está tabulado, igual para el oxígeno, la masa total, o la masa, perdón, del oxígeno, los 4 kilogramos, dividido entre la masa molar del oxígeno. ¿Ok? De la tablita, recordemos que podemos encontrar dicha masa molar, tanto del nitrógeno como el oxígeno, y sustituirla en nuestra ecuación. Entonces, 2 entre 28.013 y para el nitrógeno y para el oxígeno, 4 kilogramos dividido entre 32 kilogramos por kilomol. Para tener el número de moles igual a 0.07139 kilomoles de nitrógeno y tenemos 0.125 kilomoles de oxígeno. ¿Ok? Donde al sumarlos vamos a encontrar la cantidad de moles de la mezcla, o kilomoles de la mezcla, de 0.19639 kilomol. ¿Ok? Por lo tanto, la presión final de la mezcla, la despejamos, es igual a 0.19639 kilomoles por la constante del gas ideal, la constante universal, por la temperatura, dividido entre el volumen total de la mezcla, los 2.386 metros cúbicos. Nos da un total de la presión final de 204 kilopascales. Esa sería la presión total de la mezcla. ¿Ok? Ese estaba mucho facilito y cortito.